Hola mis queridos amigos, hoy continuamos con las reflexiones que hemos venido haciendo en Marcos, un evangelio que es extremadamente interesante. Marcos capítulo 2 hoy nos lleva a un desafío muy interesante. Ese desafío es pensar en nuestra práctica religiosa. En realidad queremos hoy tomar este tema y es el problema de la religiosidad. Analicémoslo. Pensemos, por ejemplo, que la religiosidad es definida como práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Todos, la mayoría por lo menos, tenemos una práctica religiosa. Y en esa práctica religiosa nosotros nos esmeramos, nosotros ponemos lo mejor de cada uno, no solo para disfrutar de esa práctica, sino porque allí encontramos en la espiritualidad algo que viene a satisfacernos de alguna manera. Pero, ¿cuál es el problema de la religiosidad? Una pregunta razonable sería entonces, ¿la religiosidad está influyendo en nuestra vida y está generando sentimientos de superioridad? Hoy vamos a ver este desenlace de una historia que comenzamos a analizar en el video anterior. Después de que Leví fue llamado por Jesús a seguirle, hizo una cena. Él estaba contento, él estaba tan agradecido por haber sido llamado por Jesús a poder seguirle, que él hace esta cena de celebración. En esta cena aparecen dos tipos de personas. Primero, aparecen los invitados, pero también, en segundo lugar, aparecen los espectadores. Pensando en estas personas que tuvieron a bien ser parte de esta historia, hoy vamos a analizar el problema de la religiosidad. Comencemos pensando en los invitados a aquella cena. El versículo 15 del capítulo 2 de Marcos nos narra que Leví invitó a esa cena, muy especial por cierto, a Jesús y a sus discípulos. Por cierto, Jesús era el invitado de honor, él era el invitado especial acompañado de sus discípulos. Pero ¿quiénes más estaban invitados a aquella cena? Estaban invitados los colegas de Leví. ¿Cómo los colegas de Leví? Leví tenía como trabajo recaudar impuestos, él cobraba impuestos. Es decir, él era un trabajador del gobierno, él era un empleado y un servidor público. Y entonces él invitó a sus colegas que eran parte de ese trabajo. Pero yo quiero recordar que el trabajo de cobrar impuestos era un trabajo que tenía mala fama. Y tenía mala fama porque generalmente los que cobraban impuestos eran corruptos. Ellos cobraban más de la cuenta, ellos le robaban a la gente no los quería, tenían mala fama. ¿Quiénes más estaban invitados a la cena? La Biblia nos dice que también estaban invitados, oiga esta expresión tan interesante, otros pecadores de mala fama. Otros pecadores de mala fama. Estaba diciendo, estaban estos hombres pecadores que eran recaudadores de impuestos y también otros pecadores de mala fama. ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? Yo no sé, pero tenían mala fama ante aquella sociedad. Eran pecadores. La gente los veía así. Bien, hay algo interesante en este aspecto. Fíjense ustedes que la Biblia nos dice claramente que estos otros pecadores de mala fama que estaban en la cena era un grupo de personas entre los que estaban algunos seguidores de Jesús. Es decir, eran de mala fama, eran pecadores, pero aún así eran personas que se interesaban en lo que Jesús enseñaba, decía y lo seguían. Característica importante, especial de estos invitados: que aquellos recaudadores de impuestos, que aquellos pecadores de mala fama estaban allí sentados a la mesa con Jesús, conviviendo, compartiendo con Él, siendo quienes eran. A pesar de eso, ellos tuvieron la oportunidad y el privilegio de estar a la mesa con Jesús. Ahora veamos a los otros personajes que aparecen en esta historia, los espectadores. El versículo 16 de Marcos capítulo 2 nos dice claramente que aparecen en escena algunos líderes religiosos. Bueno, ahí les dice maestros de la ley. Aquí hay una diferencia muy marcada y quiero que usted note esto.
Aquellos hombres que eran pecadores, que tenían mala fama, ellos estaban a la mesa con Jesús. Pero los espectadores, y les llamamos así porque ellos estaban viendo desde afuera, ellos no estaban participando de aquella cena. Esos hombres religiosos aparecen en escena, observan que hay una cena, que ahí está Jesús, está rodeado de gente muy extraña para hacer que Jesús era un profeta o algo parecido para ellos. Y algo muy interesante es que a pesar de ser hombres religiosos, a pesar de ser aquellos hombres que día y noche estaban dedicados a leer y escudriñar supuestamente acerca de Dios, ellos no estuvieron a la mesa con Jesús. No tuvieron el privilegio de estar allí. Estos hombres religiosos, al ver a Jesús rodeado de esas personas, hicieron una pregunta, y no se la hicieron a Jesús. Esta pregunta se la hicieron a sus discípulos. ¿Por qué Jesús come con esta clase de gente? Note usted que esa pregunta está dando a conocer lo que ellos sentían. Ellos desde luego estaban sintiendo que ellos como religiosos eran los que deberían de estar ahí y que aquellos pecadores no tenían ni el derecho ni merecían estar cerca de alguien que hablaba de Dios. ¿Por qué Jesús come con esta clase de gente? Jesús, al escuchar lo que preguntaron, dijo, escuche esta gran verdad: no he venido a llamar a los que se creen justos, vine a llamar a los que saben que son pecadores. ¿No le parece que esta es una verdad muy poderosa y que nos aclara tantas cosas con respecto a la religión y a la religiosidad? Jesús dijo, yo no vine a llamar a los que se creen justos. Podemos caer nosotros en algún momento en el hecho de pensar, yo soy justo, yo todo lo hago bien. Pero Jesús dice, yo vine a llamar a los que saben que son pecadores. Cuando nosotros venimos y reconocemos que todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios, es diferente. Ahí es donde el Señor nos llama a participar de sus bendiciones, de su gracia, de su misericordia. La práctica y el esmero en cumplir con las obligaciones religiosas. Eso es religiosidad. Entonces, en conclusión, yo podría compartir con ustedes la siguiente reflexión. La religiosidad, en primer lugar, te hace vivir ideas humanas. Aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que creían que eran justos, tenían el grave problema de que ya hacía mucho rato habían hecho a un lado la palabra de Dios. Ellos estaban viviendo leyes, mandamientos, ideas muy humanas, y ellos pensaban que con eso podían agradar a Dios. ¿No les parece, mis amigos, que hoy en día podemos nosotros estar viviendo lo mismo? Que nosotros podemos estar viviendo ideas humanas, estar recibiendo mandamientos humanos y querer vivir eso para agradar a Dios, pero en realidad eso no es la voluntad de Dios. Bueno, a ver, veámoslo en ejemplos un poquito más concretos. ¿Cuántos hoy creen que si no se visten de cierta manera, lo escuchaba por ahí en algún lugar, si no se visten de alguna manera para ir a recibir la cena del Señor, no son dignos de recibirla? Si no me visto de tal manera para ser bautizado, no va a ser válido. Si yo no hago esto o aquello que mis líderes me han dicho, entonces no va a ser válido. Son ideas humanas. El gran problema es que desconocemos la voluntad de Dios. En algún grupo podrán decir, es que mis líderes, es que mi magisterio es el que me dice qué debo hacer, es que ellos no se equivocan, es que el líder X, el líder Z, no se equivoca, porque es mi líder, él es el líder religioso de mi comunidad, etc. Pero podemos pensar, ¿están conociendo, enseñando y viviendo la voluntad de Dios expresada en su palabra? En primer lugar, la religiosidad entonces nos hace vivir ideas humanas. En segundo lugar, reemplaza la voluntad de Dios. No solo nos trae ideas humanas, no solo nos trae ideas que van fuera del propósito y voluntad de Dios, fuera de la Biblia, sino que desplaza por completo la Biblia. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, pero de pronto alguien te puede decir, el Señor me dijo que ofrendes tu carro, tus aretes, tu casa
yo qué sé. Y tú dices, bueno, si el Señor lo pide, ¿quién te asegura que fue el Señor? Cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, lo que tú ofrendas a Dios tiene que nacer de un corazón limpio, de un corazón sincero, pero no debe ser impuesto por nadie. Nadie puede venir a decirte, el Señor me ha dicho que hagas esto o aquello. En su palabra, la Biblia, podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la religiosidad? En segundo lugar, entonces, reemplaza la voluntad de Dios por mandamientos humanos. Y en tercer lugar, te hace sentir mejor que los demás. La religiosidad genera ese sentimiento de superioridad. Yo soy mejor que los demás porque yo practico esto, porque yo practico lo otro, porque yo hago aquí, porque yo voy allá. Y me hace sentir mejor que los demás. Surgió una moda y la voy a comentar porque es muy interesante y muy importante conocerla. Es la moda del lenguaje hebraico, ¿verdad? El hecho de saludar Shalom, de decir Hashem, de decir Adonai, de no decir Jesús, de decir Yeshua. Son modas que han surgido y que nos quieren regresar de alguna manera al pensamiento hebraico. Y entonces muchos creen que con hablar con ese lenguaje, dentro de otros ejemplos que podríamos poner, son más espirituales que los demás. Y eso es religiosidad. Te hacen sentir mejor que los demás la religiosidad. Te hace vivir una apariencia donde tú vas a presentarte como alguien que es demasiado espiritual. Pero cuando esto lo que hace es hacerte sentir mejor que los demás y pensar que eres más espiritual, eso es pura religiosidad. Jesús, mis queridos amigos, nos invita a estar a la mesa con Él. Todos, sin distinción alguna, necesitamos de la gracia del Señor. Todos, sin distinción alguna, necesitamos de la misericordia y el perdón del Señor cada día. Es decir, aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos estamos en la misma condición. La diferencia es aquellos que corren al Señor y buscan de su gracia y misericordia y aquellos que no quieren hacerlo. Sin embargo, el Señor nos invita a estar, por decirlo de esta manera, a la mesa con Él. Busquemos la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios la vamos a encontrar en la Biblia. Si leemos la Biblia, allí encontramos la voluntad de Dios. Y ¿saben algo interesante? En la Biblia aprendemos lo que debemos creer acerca de Dios y lo que Dios quiere que vivamos día a día para su gloria y bendición nuestra y bendición de los que nos rodean. No ideas humanas, no ideas religiosas imperfectas. El ser humano falla. Escuché por ahí a alguien en un debate decir, el magisterio de mi iglesia cuando habla de cosas de Dios no se equivoca. Momento, todo ser humano se equivoca. El perfecto es Dios y nos ha dejado su voluntad agradable y perfecta en su palabra escrita, la Biblia. Termino diciendo, mis queridos amigos, miremos a nuestro prójimo con amor. Miremos a Dios con amor y obediencia. Y que ese amor y compasión que podamos sentir por los demás nos motive a una práctica de una relación con Dios. Que el problema de la religiosidad no nos invada. Que el problema de la religiosidad no nos prive, no nos limite de estar a la mesa con Jesús y disfrutar de su compañía.